Liam llegó a la ciudad por motivos que no planeaba compartir, y las circunstancias lo habían llevado a quedar varado. La idea de un fin de semana tranquilo con su prometida se desvaneció cuando ella tuvo que cancelar su viaje a última hora por un asunto de trabajo. No quedaba más remedio que buscar refugio en otro lugar. Afortunadamente, su mejor amigo, Noah, vivía cerca y siempre había ofrecido su casa como una opción en caso de emergencia. Noah, sin pensarlo demasiado, le dio la bienvenida con una sonrisa. A pesar de la amistad que compartían, había una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Noah notaba cómo Liam, aunque agradecido, parecía incómodo, como si estuviera atrapado en una situación que no podía controlar. Cuando Liam aceptó la invitación, ambos intentaron mantener la conversación ligera, como si todo estuviera bajo control, pero la incomodidad persistía. La tarde transcurrió entre charlas superficiales sobre trabajo, amigos y anécdotas sin mucha relevancia, pero al final, algo más subyacente quedaba flotando en el aire. Noah, tratando de mantener la conversación natural, bromeó sobre cómo Liam había sido siempre el tipo de persona que evitaba las complicaciones. Liam sonrió, pero su respuesta estuvo llena de una tímida evasión. Había algo más en juego, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. A medida que la noche avanzaba, la tensión aumentaba. Los momentos de contacto accidental se volvieron más frecuentes. Cuando Liam pasó junto a Noah, sus manos se rozaron ligeramente. Era algo tan pequeño, tan insignificante, pero el roce encendió una chispa que ninguno de los dos esperaba. Aunque intentaron hacer como si nada hubiera pasado, ambos sabían que había algo en el aire, algo que ya no podían ignorar. La incertidumbre de lo que venía se instaló de inmediato, y la noche avanzó en un silencio que ambos intentaron disimular, pero que no pudieron evitar. Mientras la oscuridad de la habitación envolvía el espacio, ambos sabían que este simple encuentro iba a ser recordado de una manera diferente. Capítulo 2. Rompiendo el hielo. El día comenzó de manera tranquila, con Liam y Noah en el salón viendo una película que ninguno de los dos parecía disfrutar demasiado. Las palabras que intercambiaban eran cortas, como si cada uno estuviera buscando una forma de llenar el espacio sin que se notara la incomodidad palpable entre ellos. Noah intentó, una vez más, hacer una broma sobre las historias antiguas que compartían, pero Liam no parecía responder de la misma forma. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Algo en el aire los mantenía alejados, y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos sabían que la atmósfera estaba diferente. Para romper el hielo, Noah le ofreció a Liam una bebida, tratando de hacer que el ambiente fuera más relajado. Aceptó de mala gana, agradeciendo el gesto sin mostrar mucho entusiasmo. Mientras Liam tomaba su vaso, Noah observó la forma en que sus dedos rozaban el cristal, notando un leve temblor que no pudo pasar por alto. Había algo extraño en él esa noche, algo que le impedía sentirse como en casa, y eso inquietaba a Noah más de lo que deseaba admitir. A medida que avanzaba la conversación, comenzó a fluir de una manera algo más natural. Liam empezó a relajarse un poco más, y las historias de la universidad salieron a la luz, trayendo consigo algunas risas sinceras. Noah notó que su amigo había bajado la guardia, aunque todavía se mantenía distante, como si estuviera evaluando cada palabra antes de soltarla. La química entre ellos seguía presente, pero en un nivel mucho más sutil, como una corriente invisible que recorría cada interacción. Pero lo que realmente marcó un cambio en la noche fue cuando Noah, sin pensarlo demasiado, le dio una palmada en la espalda a Liam después de una broma particularmente graciosa. Fue un gesto casual, uno que a menudo compartían, pero esta vez algo diferente ocurrió. Liam no se apartó rápidamente. En lugar de eso, permitió que su cuerpo permaneciera cerca del de Noah por un segundo más de lo habitual. Ese simple contacto, tan inocente en apariencia, hizo que ambos se quedaran en silencio por un momento, mirando a cualquier otro lado para evitar que el otro notara la tensión creciente. El juego de las palabras continuó, pero ahora había un cambio. La conexión entre ellos ya no era solo de amigos, algo más estaba comenzando a tomar forma. Aunque intentaron no pensarlo, ambos sabían que el aire había cambiado. El paso del tiempo, que normalmente traía consigo una sensación de comodidad, ahora solo intensificaba las dudas y las preguntas sin respuesta. La noche avanzaba, y la tensión se acumulaba en cada palabra no dicha.
Noah sabía que la situación no podía seguir siendo tan incómoda por mucho más tiempo, y cuando la conversación comenzó a decaer, Liam finalmente rompió el silencio. Al principio, su voz era vacilante, como si no estuviera seguro de si debía continuar o si debería dejarlo pasar. Pero las palabras salieron de sus labios con una honestidad que sorprendió a Noah. Liam, con una sonrisa nerviosa, sugirió que tal vez podría quedarse en la habitación de Noah en lugar de ir a la habitación de invitados que Noah había preparado. La propuesta fue sencilla, pero lo que estaba en juego era más complejo de lo que parecía. Noah no necesitó mucho tiempo para pensar. Aceptó, pero en su interior, algo dentro de él se removió. Sabía que esa simple decisión podría llevar a algo mucho más significativo. Sin embargo, intentó mantener la calma y actuar como si fuera lo más natural del mundo. Cuando entraron en la habitación, Liam se acomodó en la cama, pero Noah permaneció en pie, mirando por un instante el espacio que compartían. El aire se volvió más denso, y las pequeñas incomodidades de la noche se hicieron mucho más evidentes. Liam, aparentemente agotado, se metió bajo las sábanas, pero no dejó de mirar a Noah, quien, a su vez, se sentó al borde de la cama, sin saber cómo gestionar el espacio entre ellos. El silencio que se instaló entre ellos fue insoportable, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer el primer movimiento. Noah sintió una mezcla de responsabilidad y atracción, una tensión que parecía crecer más y más con cada segundo que pasaba. El roce de las sábanas cuando Liam se movió en la cama, el sonido de su respiración, todo parecía amplificado en esa quietud. Noah se obligó a mantenerse en su lugar, sin ceder a la incomodidad, pero la cercanía de Liam lo hacía sentirse más vulnerable de lo que esperaba. Liam, por su parte, luchaba con sus propios pensamientos. La verdad que había estado evitando durante tanto tiempo ahora se le presentaba de frente. El deseo que sentía por Noah no era algo que pudiera ignorar más. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar una forma de alejar esos pensamientos. Sin embargo, la cercanía, la forma en que sus cuerpos compartían el mismo espacio en esa habitación, le dificultaba tomar una decisión clara. Después de un rato, cuando Noah pensaba que la noche transcurriría sin más incidentes, Liam rompió el silencio de nuevo, esta vez con una pregunta simple pero directa: ¿alguna vez te has sentido incómodo conmigo? La pregunta fue como una llamada a la acción, un desafío silencioso que Noah no pudo evitar responder. No, respondió Noah, aunque las palabras sonaron más inseguras de lo que hubiera querido. Había muchas cosas no dichas, muchas emociones sin resolver entre ellos, pero en ese momento, la respuesta parecía suficiente para ambos. Ninguno de los dos quería admitir que algo mucho más grande que la amistad estaba comenzando a tomar forma. Pero aún así, el espacio entre ellos permaneció intacto. Ambos sabían que esa noche no sería la última en la que se enfrentarían a lo que estaba surgiendo entre ellos. La tensión no era algo que pudieran ignorar por mucho más tiempo. La mañana llegó rápidamente, y con ella, la sensación de que algo había cambiado. Noah despertó antes que Liam, observando el rostro de su amigo mientras dormía, incapaz de apartar la mirada. La tranquilidad de la mañana no lograba deshacer la tensión acumulada durante la noche. Algo había pasado entre ellos, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrarlo en voz alta. La cercanía de la noche anterior había alterado la dinámica de su amistad, dejándolos con una sensación de incomodidad, pero también con una curiosidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Cuando Liam despertó, evitó el contacto visual directo. Sus movimientos eran lentos y calculados, como si aún estuviera procesando lo sucedido. Noah, por su parte, intentó actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado, pero la tensión en el aire era innegable. El saludo matutino fue breve, un buenos días acompañado de una sonrisa forzada que ambos sabían que no llegaba a los ojos. Durante el desayuno, la conversación fue mínima. Ambos intentaban evitar los temas más profundos, aferrándose a lo superficial como si eso pudiera devolverles la comodidad que habían tenido antes. Liam mantenía los ojos fijos en su taza, sin atreverse a mirar a Noah por más de unos segundos. Noah, al ver esto, trató de mantener la conversación ligera, pero algo en su tono sonaba forzado, como si estuviera ocultando sus propios sentimientos. Liam, sintiéndose cada vez más incómodo, no pudo evitar pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. Su mente estaba llena de preguntas, pero no estaba listo para enfrentarlas.
El miedo a lo que pudiera pasar si las cosas entre ellos se volvían más complicadas lo mantenía a distancia, aunque su cuerpo aún lo traicionaba. Noah, sin embargo, percibió la inquietud de Liam. Podía ver que su amigo no estaba bien, pero no sabía cómo acercarse a él sin invadir su espacio. La tensión entre los dos se hizo más palpable cuando Liam, por accidente, dejó caer su cuchara en el suelo. En ese momento, sus manos se rozaron brevemente mientras ambos intentaban recogerla, pero ninguno de los dos reaccionó. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo, la electricidad entre ellos palpable, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar de ello. Al final, fue Liam quien rompió el silencio, aunque de manera indirecta. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Miró a Noah y, con una sonrisa algo forzada, dijo, debería irme pronto. Tengo que regresar, tengo cosas que hacer. Noah asintió, aunque una parte de él no quería que se fuera tan pronto. La despedida se dio de manera rápida y casi incómoda, pero ambos sabían que no podían seguir ignorando lo que había sucedido. Cuando Liam se fue, Noah se quedó en su apartamento, pensativo. El vacío que dejó su partida era extraño, como si algo importante se hubiera quedado atrás. La confusión invadió su mente, pero también una sensación extraña de alivio. Sabía que algo estaba cambiando, pero aún no sabía qué hacer con ello. Sin embargo, una cosa era clara, su relación con Liam ya no sería la misma. El día transcurrió lentamente para Noah. Cada momento parecía arrastrarse, como si el tiempo hubiera dejado de tener importancia. La idea de que Liam se fuera había dejado una marca profunda en él, una huella que no podía ignorar. Su mente volvía una y otra vez a los momentos compartidos, a las miradas fugaces, a los gestos que antes pasaban desapercibidos. Nada de eso había cambiado la naturaleza de su amistad, pero algo había sido desatado, algo que no podían simplemente borrar. Liam no tardó mucho en contactarlo, enviándole un mensaje para ver cómo estaba. Noah, sabiendo que no podía seguir evadiendo lo inevitable, aceptó su invitación para encontrarse al día siguiente. A pesar de que el encuentro estaba cargado de tensión, ambos sabían que no podían seguir manteniendo la distancia. Algo había pasado entre ellos, algo que necesitaba ser enfrentado. Cuando se encontraron, el aire entre ellos estaba tenso, pero también había una sensación de anticipación, como si ambos estuvieran esperando el momento adecuado para hablar. Al principio, la conversación fue sencilla, algo forzada, como si intentaran aferrarse a las viejas costumbres. Pero pronto, las palabras dejaron de ser suficientes. Liam miró a Noah, y por primera vez desde su llegada, su mirada se mantuvo firme. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo Liam, su voz algo quebrada, pero decidida. No sé cómo manejarlo, pero no puedo ignorarlo más. Siento que estoy perdiendo el control sobre lo que siento por ti. Las palabras cayeron entre ellos con un peso inesperado, como una confesión que no estaba preparada para ser dicha, pero que necesitaba salir. Noah, al escuchar eso, sintió que su propio corazón se aceleraba, pero aún no podía encontrar el valor para responder. Sabía que este momento iba a cambiar todo entre ellos, pero las dudas seguían siendo fuertes. Liam, al ver la indecisión en el rostro de Noah, continuó, no quiero hacer algo de lo que me arrepienta, pero no puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. No sé si esto tiene algún futuro, pero no puedo dejar de pensar en lo que quiero. Noah se quedó en silencio, procesando las palabras de Liam. Por fin, habló, aunque con voz baja, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Yo también lo siento. No lo buscaba, pero desde aquella noche, todo ha cambiado. Pero estoy asustado, Liam. No sé qué significa esto. No sé qué estamos haciendo. El ambiente se llenó de una mezcla de temor y vulnerabilidad, y durante unos segundos, ninguno de los dos sabía cómo seguir adelante. La honestidad entre ellos les abrió un espacio de comprensión, pero también les dejó frente a una encrucijada, seguir adelante y explorar lo que estaban haciendo entre ellos, o dar un paso atrás y tratar de olvidar lo que había ocurrido. Liam se acercó un poco más a Noah, con el cuerpo tenso pero la mirada suave. Solo quiero que sepas que no soy el único que lo siente, dijo. No estamos solos en esto. Y lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Por primera vez, ambos se miraron sin las máscaras de la duda o el miedo. Algo había cambiado en ese momento, y aunque el futuro seguía siendo incierto,
al menos sabían que no tendrían que enfrentarlo por separado. El encuentro con Liam había dejado a Noah con una sensación extraña. A pesar de la claridad de las palabras, de la confesión mutua que finalmente habían compartido, algo en el aire seguía cargado de incertidumbre. Aunque ya no intentaban negar lo que sentían el uno por el otro, la duda seguía allí, entre ellos, como una sombra que lo seguía a cada paso. Noah no sabía cómo avanzar, cómo manejar todo lo que había comenzado a suceder entre ellos. Liam, por su parte, parecía haber tomado una decisión, aunque su comportamiento seguía siendo algo errático. Había algo en su manera de mirar a Noah, algo en sus gestos, que mostraba una vulnerabilidad que no solía dejar ver. Estaba claro que ambos estaban luchando por entender qué significaba esta nueva etapa de su relación, pero ninguno de los dos tenía respuestas fáciles. Una tarde, después de algunos días sin contacto directo, decidieron encontrarse en el parque. La idea era dar un paseo, algo casual, como si nada hubiera cambiado entre ellos, pero ambos sabían que todo estaba diferente. Cada vez que Liam se acercaba, Noah sentía que su respiración se aceleraba, como si el aire se volviera más denso alrededor de ellos. El paseo comenzó de manera relajada, pero pronto las palabras dejaron de fluir con naturalidad. Mientras caminaban, Noah observó cómo Liam caminaba a su lado, con una postura un poco rígida, como si estuviera esperando que algo sucediera. La tensión entre ellos era palpable, como si ambos estuvieran en el borde de algo grande, pero no se atrevían a dar el siguiente paso. De repente, mientras cruzaban un puente pequeño, Liam se detuvo y, sin mirarlo directamente, dijo con una voz casi inaudible: «No sé si me siento preparado para esto, Noah». Sus palabras fueron simples, pero cargadas de peso. «No sé cómo seguir adelante con esto, no sé cómo manejar lo que siento». Noah lo miró por un instante, sintiendo cómo las palabras de Liam le calaban hondo. Había algo en la manera en que Liam hablaba que hacía que todo se sintiera aún más confuso. Por un lado, había una parte de Noah que entendía esa vulnerabilidad, pero por otro lado, no podía evitar sentirse frustrado por la indecisión de su amigo. «No puedes seguir temiendo lo que sientes», dijo Noah finalmente, con una firmeza que no sabía que tenía. «Si seguimos así, no vamos a ir a ningún lado. Lo que sientes, lo que ambos sentimos, es real. No podemos seguir ignorándolo». Liam lo miró entonces, y por primera vez, sus ojos se encontraron sin evasión. La tensión que había entre ellos durante todo el paseo alcanzó su punto máximo, y por un breve segundo, parecía que todo iba a explotar. Pero Liam, al final, se limitó a dar un paso atrás, como si se sintiera incapaz de dar el siguiente paso. «Lo sé», dijo, su voz más suave. «Pero aún tengo miedo, Noah. No sé qué pasará si seguimos adelante. No sé qué pasará si te lastimo». La respuesta de Liam dejó a Noah con el corazón acelerado, pero a la vez lo hizo sentir más cerca de él que nunca. Liam estaba luchando, sí, pero también estaba empezando a ser honesto con sus miedos. Noah, por su parte, también sabía que el miedo era algo con lo que ambos debían lidiar, pero no podía dejar que eso los detuviera. «No te estoy pidiendo que tengas todas las respuestas ahora», respondió Noah. «Solo te pido que sigas adelante, que no dejes que el miedo decida por nosotros». Con esas palabras, algo cambió entre ellos. Aunque aún no sabían cómo resolver todo lo que estaba pasando, sabían que no podían seguir esperando a que las respuestas llegaran solas. La única forma de avanzar sería enfrentarse al miedo, juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos se dieron cuenta de que el futuro no parecía tan aterrador cuando se enfrentaba junto a alguien que entendía sus miedos. El día había comenzado como cualquier otro, pero la atmósfera estaba cargada de una energía distinta. Noah y Liam se habían visto por la tarde, como siempre, pero había algo en el aire, algo que ninguno de los dos podía ignorar. La tensión entre ellos era ahora un elefante en la habitación, y aunque ambos intentaban actuar con normalidad, sabían que nada volvería a ser igual. La conversación había fluido sin problemas al principio, pero las palabras parecían pesadas, como si cada una de ellas estuviera llena de algo no dicho. Liam había llegado más tarde de lo usual, y no había notado la diferencia en su actitud. Algo en él estaba diferente. La forma en que miraba a Noah, con una intensidad que antes no había estado allí, era evidente. Algo había cambiado, y no podían seguir ignorándolo. La tarde pasó lentamente, y mientras compartían una copa de vino, las miradas entre ellos se volvieron más largas, más intensas.
La comodidad que solían tener el uno con el otro se había transformado en algo nuevo, algo más cargado. Liam, normalmente tan controlado, ahora parecía inquieto, como si algo dentro de él estuviera a punto de explotar. Noah, por otro lado, sentía que el aire a su alrededor se hacía más denso, más pesado con cada segundo que pasaba. Fue cuando la conversación cayó en un silencio incómodo que Noah sintió la necesidad de romperlo. Se levantó para ir a la cocina, pero antes de que pudiera moverse, Liam lo detuvo. En un movimiento rápido, pero decidido, Liam lo alcanzó, lo tomó por el brazo y lo giró hacia él. Los dos se miraron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. ¿Por qué sigues alejándote de esto?, preguntó Liam, su voz más grave de lo normal, cargada de emoción reprimida. Lo sabes, ¿verdad? Lo que está pasando entre nosotros no es algo que podamos ignorar. Noah, paralizado por la cercanía de Liam, luchó por encontrar las palabras adecuadas. Algo en su pecho le latía con fuerza, pero no podía evitar sentirse a la vez cauteloso y atraído. No sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo entre ellos, pero la necesidad de algo más, de ir más allá, lo estaba consumiendo. Liam no esperó respuesta. En un impulso, se acercó aún más a Noah y lo besó. Fue un beso breve pero cargado de tensión, una explosión de emociones contenidas que ninguno de los dos había anticipado. Cuando se separaron, ambos se miraron con una mezcla de sorpresa y deseo. La electricidad entre ellos era palpable, y por un momento, ninguno de los dos sabía qué hacer a continuación. Esto no puede ser un error, dijo Liam, su voz temblando ligeramente. No puedo seguir negando lo que siento por ti. Noah, aún atónito por el beso, trató de procesar sus pensamientos. La atracción era mutua, lo sabía, pero el miedo a lo que eso significaba para su relación con Liam lo estaba paralizando. No quería que las cosas se complicaran, pero no podía negar lo que sentía en su interior. No sé qué hacer con esto, admitió Noah finalmente. No quiero arruinar lo que tenemos, pero no puedo dejar de pensar en ti. La incertidumbre flotaba entre ellos, y aunque ambos querían seguir adelante, sabían que había un camino complicado por delante. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría, pero lo que sí sabían era que no podían volver atrás. El paso estaba dado, y aunque el futuro seguía siendo incierto, algo dentro de ellos había cambiado para siempre. El miedo seguía presente, pero también lo estaba el deseo. Y no había forma de ignorarlo. Después de lo que había ocurrido entre Liam y Noah, ambos intentaron retomar sus rutinas diarias, pero la verdad era que todo había cambiado. Había un nuevo peso entre ellos, algo que no podían ignorar, pero que, por alguna razón, ninguno de los dos estaba dispuesto a abordar de inmediato. Cada encuentro, cada palabra, parecía cargada de una tensión invisible que los envolvía sin que pudieran liberarse de ella. Liam se mostró distante en los días siguientes. Aunque todavía había momentos de cercanía, de sonrisas compartidas, de gestos amistosos, había una barrera invisible que ninguno de los dos parecía dispuesto a cruzar. Las conversaciones eran más cortas, los silencios más largos. Ambos intentaban encontrar una forma de seguir adelante, de que todo pareciera normal, pero sabían que la normalidad ya no era una opción. Un día, después de un encuentro más que incómodo, Liam decidió dar un paso atrás. La tarde había pasado sin incidentes, pero el ambiente estaba tenso. Los dos hombres estaban sentados en el sofá, evitando la mirada del otro, cuando finalmente fue Liam quien habló. No podemos seguir ignorando lo que pasó, dijo, sus palabras saliendo en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharlas. No podemos seguir fingiendo que esto no está pasando entre nosotros. Noah, que había estado mirando al frente, se giró lentamente hacia Liam. Sus ojos se encontraron, y en ellos había una mezcla de deseo y miedo. El silencio entre ellos se hizo más pesado, como si ambos estuvieran esperando que el otro tomara la iniciativa. No sé cómo, no sé qué hacer con esto, respondió Noah, sus palabras vacilantes. Lo que hicimos, lo que sentimos, no es algo que se pueda ignorar, pero también, no sé cómo seguir adelante con esto. La confusión y el miedo seguían presentes, y aunque ambos querían seguir adelante, ninguno de los dos sabía cómo. Las preguntas seguían rondando en sus mentes, ¿qué significaba todo esto? ¿Estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido entre ellos? ¿Y si eso cambiaba todo, incluso su amistad? Por un momento, el tiempo pareció detenerse.
Ninguno de los dos sabía cómo proceder, y aunque ambos sabían que algo entre ellos había cambiado irrevocablemente, la inseguridad y la duda seguían presentes. Lo que pasó, no fue un error, dijo Liam finalmente, con una firmeza que sorprendió a Noah. Lo sé, y sé que eso cambia todo, pero no puedo seguir fingiendo que no me importa. No puedo seguir alejándome de lo que siento por ti. Noah lo miró en silencio, procesando las palabras de Liam. Había algo en su voz, algo en su mirada, que lo hacía sentirse más vulnerable que nunca. A pesar de todo el miedo y la incertidumbre, Noah sintió que no podía ignorar lo que estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, aún había una gran barrera emocional que necesitaba ser cruzada, y ambos sabían que, si no enfrentaban sus sentimientos, no podrían seguir adelante. El aire entre ellos seguía cargado de tensión, pero algo había cambiado en el ambiente. Aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, ambos sabían que el camino hacia la verdad, hacia lo que realmente sentían, era el único que valía la pena recorrer. Pero no sería fácil. La tensión entre Liam y Noah había alcanzado su punto más alto. Ambos sabían que ya no podían seguir evitando lo que había ocurrido entre ellos, pero aún había algo que los retenía, algo que ninguno de los dos había logrado enfrentar completamente. Los días pasaban, pero el vacío de no hablar de lo que sucedía entre ellos los estaba consumiendo. Era imposible seguir en esa situación, pero ninguno de los dos sabía cómo romper el silencio de forma definitiva. Una tarde, después de un encuentro que terminó en incomodidad silenciosa, Liam decidió que ya no podía seguir guardando lo que sentía. Había estado callado durante demasiado tiempo, pensando en lo que había sucedido entre ellos, luchando con sus propios miedos y deseos. Finalmente, después de un rato de no verse, Liam se presentó en la puerta de Noah con una decisión clara en mente. No puedo seguir así, dijo Liam tan pronto como Noah abrió la puerta. Su voz estaba cargada de determinación, pero también de vulnerabilidad. No puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Necesito que hablemos de esto. Noah lo miró, el corazón acelerado. Sabía lo que venía, pero no estaba preparado para enfrentarlo. El miedo lo paralizó por un segundo, pero algo en la mirada de Liam le dio el valor para dar un paso adelante. Lo sé, respondió Noah con un suspiro. Yo también lo sé. Pero tengo miedo, Liam. No sé qué significan todos estos sentimientos, no sé cómo seguir adelante sin perder lo que ya tenemos. Esto es demasiado complicado. Liam lo miró fijamente, viendo la lucha interna de su amigo. Sabía que Noah estaba luchando con sus propios temores, y eso lo hacía sentir más conectado con él que nunca. Era obvio que ambos sentían lo mismo, pero la incertidumbre de cómo manejar esos sentimientos los tenía atrapados. Yo también tengo miedo, dijo Liam, la voz un poco más baja. Pero no puedo seguir alejándome de lo que siento por ti. No puedo seguir escondiéndolo. No sé qué va a pasar, pero no quiero vivir con el arrepentimiento de no haber intentado. El aire se volvió espeso, y Noah sintió como la tensión de los días pasados se evaporaba, dejando solo la verdad cruda y expuesta. Lo que había entre ellos no era un error, no era algo que pudiera ser ignorado o dejado atrás. Era real, y aunque ambos sabían que la situación era compleja, lo que sentían ya no podía ser negado. ¿Y si esto arruina todo?, preguntó Noah, su voz apenas un susurro, como si temiera que sus palabras pudieran destruir lo que quedaba de su amistad. No lo sé, respondió Liam, pero sé que no quiero seguir viviendo con la duda. Prefiero arriesgarme a perder todo que seguir en la mentira de que esto no está pasando. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, pero también cargado de una sensación de claridad. Ninguno de los dos sabía qué les depararía el futuro, pero ambos entendían que no podían seguir adelante sin enfrentar la verdad de lo que sentían. La conversación, aunque difícil, había abierto la puerta para algo nuevo. A pesar del miedo y las incertidumbres, sabían que debían seguir adelante juntos, no sabían cómo, pero ya no podían escapar de lo que había nacido entre ellos. Después de la confrontación de la verdad, Noah y Liam pasaron varios días en un estado de reflexión. La intensidad de lo que había sucedido entre ellos no había desaparecido, pero ahora existía un sentido de urgencia, una necesidad de tomar una decisión que definiera el futuro de su relación. Ambos sabían que ya no podían seguir en ese limbo, pero el miedo a lo desconocido seguía siendo un obstáculo que los mantenía a distancia. Liam había sido el primero en dar un paso hacia la honestidad, pero Noah aún luchaba con sus propios sentimientos.
La incertidumbre sobre las consecuencias de lo que sentían lo mantenía atrapado, pero al mismo tiempo, algo dentro de él no podía negar lo que estaba creciendo entre ellos. El miedo a perder a Liam, a arruinar una amistad que había sido la base de su relación, le pesaba como una losa. Un sábado por la tarde, después de días de evitar una conversación directa, Noah llamó a Liam. No era una llamada urgente, pero sí lo suficientemente importante como para que ambos supieran que esta vez no podían eludir la verdad. Al contestar, la voz de Liam al otro lado de la línea sonaba más suave, pero también decidida. Necesitamos hablar, dijo Liam sin rodeos. Creo que ya hemos evitado esto el tiempo suficiente. Noah asintió, aunque Liam no podía verlo, y acordaron encontrarse en el mismo café de siempre, un lugar que había sido testigo de muchas conversaciones importantes en su amistad. Noah había estado allí antes, pero esta vez todo era diferente. El camino que ambos estaban a punto de recorrer no era claro, pero la conversación que estaba por suceder sería el primer paso hacia algo nuevo, algo que ya no podían ignorar. Cuando Liam llegó, la expresión en su rostro estaba marcada por una mezcla de expectación y nerviosismo. Noah lo observó por un momento antes de levantarse de la mesa y acercarse. No hacía falta decir mucho, sus miradas lo decían todo. Ambos sabían que este encuentro marcaría el principio de lo que vendría, para bien o para mal. Lo que pasó entre nosotros no es algo que pueda ser olvidado, comenzó Noah, su voz firme pero llena de emoción. Lo que siento por ti es real, Liam. Y aunque tengo miedo, sé que no puedo seguir rechazando esto. No sé qué va a pasar después, pero estoy dispuesto a enfrentarlo. Liam lo miró, una sonrisa pequeña pero sincera se formó en sus labios. No quiero que tengamos miedo de lo que sentimos. Lo que está pasando entre nosotros no tiene que ser un obstáculo, solo tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que las palabras de Liam calaran hondo. La verdad ya estaba sobre la mesa, y aunque el miedo seguía presente, había una sensación de alivio al saber que ambos estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir. La conversación no resolvía todas las dudas que aún quedaban, pero les daba la oportunidad de avanzar juntos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Noah, sus ojos buscando la respuesta en los de Liam. Lo que sea necesario, respondió Liam con convicción. Lo haremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Pero esta vez, sin miedo. El aire entre ellos ya no estaba cargado de dudas, sino de una sensación de posibilidad. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que no importaba lo que viniera, porque enfrentarlo juntos era lo único que realmente importaba. El tiempo, después de la conversación definitiva, comenzó a moverse de manera diferente para Noah y Liam. Aunque la incertidumbre aún existía, había una nueva claridad entre ellos, una certeza de que lo que sentían ya no era algo que pudieran dejar de lado. Ambos sabían que el futuro no sería fácil, pero decidieron caminar hacia él con la misma honestidad con la que habían comenzado su diálogo. Los días siguientes estuvieron llenos de ajustes y descubrimientos. No era una transición suave, ni mucho menos, pero cada paso que daban juntos era un paso hacia algo más real. La tensión que antes los mantenía alejados ahora se transformaba en una cercanía que, aunque incómoda a veces, era también más sincera. Noah y Liam pasaron más tiempo juntos, aunque esta vez ya no lo hacían como amigos que se guardaban secretos, sino como dos personas que se habían mostrado lo más vulnerable de sí mismas. Las conversaciones, aunque seguían siendo complicadas, se llenaron de una nueva apertura, y aunque a veces el miedo al juicio de los demás los detenía, sabían que no podían seguir ocultándose de lo que realmente eran. Una tarde, después de pasar todo el día juntos, Noah y Liam se encontraron sentados en el mismo banco donde había comenzado todo. Era un lugar especial, uno que había sido testigo de muchas de sus conversaciones más profundas, pero ahora, en este momento, se sentían como si estuvieran construyendo algo nuevo, algo que se alejaba de todo lo que habían conocido hasta ahora. Liam, al mirar a Noah, no pudo evitar sonreír, esa sonrisa que había aprendido a reconocer como la señal de que, a pesar de todo, las cosas iban a estar bien. «¿Sabes?», dijo Liam, rompiendo el silencio. «No sé qué nos depara el futuro, pero al menos ahora sé que quiero vivirlo contigo». Noah lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de emoción y agradecimiento. «Eso es todo lo que necesito saber», respondió con firmeza, aunque su voz traicionaba una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Ambos se quedaron allí, en ese banco,
rodeados por el bullicio del mundo que continuaba su curso sin importarles. Pero para Noah y Liam, en ese instante, el mundo parecía detenerse. Sabían que todo lo que había pasado hasta ahora había sido un proceso necesario, pero también sabían que ese era solo el principio. El amor, la amistad, la complicidad, todo se estaba entrelazando en algo nuevo, algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ahora era más real que nunca. No había más dudas, no más preguntas sin respuesta. El futuro era incierto, pero ya no les importaba. Juntos, con sus miedos y sus deseos, sabían que podían enfrentar cualquier cosa. Y aunque aún quedaba mucho por recorrer, en ese momento, sentían que lo más importante era que se habían encontrado, y eso era todo lo que necesitaban para empezar de nuevo.